Estamos de regreso en el segmento de entrevistas acá en Notivoz y para conocer sobre el ciclo de postrera que empieza Nicaragua a pesar de los efectos del cambio climático, los altos costos que están teniendo actualmente los productores producto de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria y los efectos de la COVID-19 que está teniendo sobre diferentes sectores económicos del país. Hoy nos hablará en entrevista vía Skype Álvaro Vargas, presidente de UPANIC. Muchas gracias por acompañarnos, pero antes tal vez nos comenta cuáles fueron los resultados de la cosecha de primera y principalmente qué arrojan esas cifras durante este ciclo. Sí, buenos días, Jimmy, un placer estar con ustedes nuevamente. Mira, efectivamente, la cosecha, y partiendo de la realidad que el sector agropecuario de Nicaragua depende mucho del clima, el tiempo y las lluvias, y habiendo sido este invierno bastante favorable para la producción agrícola, los principales productos de alimentación nicaragüense, que es el frijol, el maíz y el arroz, que es parte de la canasta básica, van a tener unos incrementos interesantes según nuestras proyecciones. Para el caso de primera, en el caso del maíz, ya se reportan que hay una producción de un poco más de 5.4 millones de quintales de los 9.1 millones que se van a producir, que tenemos proyectado para este ciclo. En el caso y eso ha provocado inclusive que ha habido una disminución en el precio en los mercados de este producto, inclusive el frijol también. En ese sentido tenemos una producción de primera de 1.2 millones de quintales de frijoles, de los 4.6 millones de quintales que están proyectados para la producción de este año. Eso ha provocado una disminución también en el precio, donde en los mercados populares, cuando el precio por quintal pues está en 1.200 córdobas, que estás hablando que el año pasado para este tiempo estaba en 1.600, 1.700 córdobas el quintal de frijol. Entonces la alta producción que ha sido favorable gracias al buen invierno que hemos tenido, eso ha provocado una disminución en los precios en los mercados populares de estos productos de consumo masivo. ¿Qué incidencia tuvo el invierno en la producción de primera y principalmente cuáles son la incidencia que tuvo en el precio? Sí, mira, como te lo comentaba, este invierno ha sido favorable para la producción agrícola y en el precio de los productos se ha dado a la baja. Hemos tenido algunos efectos negativos en la calidad del producto en algunas zonas por exceso de lluvia, pero no en la producción. En general ha sido un invierno, como te digo, favorable, y va a haber un incremento en la producción, tanto en agroexportación como de alrededor del 4 al 6% en el ciclo, que es la proyección que estamos manejando nosotros acá en UPANIC. Y para el tema de la seguridad alimentaria, en la producción de consumo nacional, también tenemos proyectado que va a haber un incremento entre el 5 y el 7% en la producción, y eso tiene un efecto en el precio al consumidor que tiende un poco a la baja. El ciclo de primera se basa principalmente en la producción de granos básicos. Sí, efectivamente, porque el maní, la caña y todos los productos de agroexportación agrícola comienzan la cosecha a partir de noviembre. Pues entonces el ciclo de primera y de postrera son principalmente para productos de la canasta básica, como es el arroz, el frijol, el maíz, que tenemos en ese caso. No así, pues obviamente, que es una producción de todo el año en el caso del sector pecuario, pues que entre el caso de la leche, el queso y la carne es una producción que se da durante todo el año. En el caso del ciclo de postrera se está empezando. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes tomando en cuenta los efectos que ha generado la pandemia del coronavirus en los diferentes sectores económicos? También la reforma fiscal aprobada en 2019 que sigue generando un efecto negativo en los altos costos de producción de los productores. Sí, mira, el sector agropecuario en general es importante señalar que tiene tres elementos sumamente importantes para el país en estos momentos. Uno, está garantizando, pues con toda la pérdida de empleo que tenemos también, que todos somos testigos, que en los diferentes sectores económicos del país, el sector agropecuario todavía mantiene su empleo
rural, su empleo en el campo, que eso es sumamente importante dado a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y también producto de la pandemia. En otro sentido, que también es sumamente importante, que si vos te comparás con la región, es una de las bendiciones que Nicaragua tiene, que casi en su totalidad es autosuficiente en su seguridad alimentaria, exceptuando el arroz que nosotros producimos. De los 7,5 millones de quintales que consumimos en el año, nosotros únicamente importamos 1.7, 1.8 quintales en el año aproximadamente. Entonces nosotros, el otro elemento importante es la seguridad alimentaria. Y el otro tema que es sumamente importante, que también con la crisis que está viviendo Nicaragua, la agroexportación es uno de los pocos pilares en la economía que sostiene la economía del país. Entonces, en ese sentido, el sector pues ha venido trabajando para mantener estos esfuerzos y esta producción, esta agroexportación, empleo y seguridad alimentaria. Pero es importante señalar que el sector, si no ha sido por este buen invierno que hemos tenido, que es producto de esto, ha sido un incremento en la producción, los costos de producción hacen que el sector trabaje en el filo de la navaja, es decir, ya únicamente te da para sembrar, producir y exportar, pero limitas totalmente las inversiones, el mejoramiento, la incorporación de nuevas tecnologías, de ir mejorando tu productividad en los diferentes sectores, porque tus costos de producción te hacen o te obligan a trabajar ya al margen entre los costos y las ganancias, que cualquier efecto negativo del tiempo, el clima, que no pueda, pues, que si no es favorable para la producción, vos tendés a perder y a dejar de producir, lo que significaría pérdida de empleo, poner en riesgo la seguridad alimentaria y poner también en riesgo la agroexportación, debido a esos que, pues, y este es un tema muy importante mencionarlo, que en los últimos 60 años que se tienen registros de las importaciones y el sector agropecuario, por primera vez en la vida, el sector, los insumos que utiliza el sector fueron gravados con impuestos, contrario a lo que el resto del mundo hace, que con el ánimo de mantener esa seguridad alimentaria y tener esa producción nacional, promueve, inclusive pues en los países del norte, en Estados Unidos, el sector agropecuario es subsidiado, pues además no solamente no paga impuestos, sino que también tienen derecho a ciertos subsidios del Estado para que de esa manera puedas garantizar esa seguridad alimentaria y esa exportación y ese empleo en las zonas rurales, que es de tanta importancia. Contrario a eso, aquí en Nicaragua hacemos total y completamente lo contrario, y esta reforma fiscal está poniendo en riesgo ese margen para poder y lograr trabajar y poder garantizar estos tres elementos que te mencionaba al inicio del programa. Esos altos costos de producción que vienen percibiendo los productores agropecuarios de Nicaragua se está traduciendo ya en reducción en las áreas de siembra y producción. Aún no, porque los pronósticos del tiempo y del clima fueron favorables y eso incentiva al productor a sembrar. En el caso del frijol, que es un tema bien sensible en el caso de Nicaragua, nosotros tenemos que, según los registros que nosotros llevamos, el productor tiene que recibir no menos de 1,000 córdobas el quintal para que pueda cubrir sus costos de producción. Entonces, debido a los altos costos, el productor de café y de los diferentes productos de la agrícola, nosotros tenemos falta de financiamiento, elevados costos de producción. Entonces, como te digo, pone en riesgo el sector, pero debido a que es de donde la mayor parte de los productores, y siendo los productores nicaragüenses pequeños y medianos en su inmensa mayoría, es lo único que tienen por hacer, y hace un esfuerzo sobrehumano para mantenerlo. Pero lo único que salvó al sector este año es el invierno, que fue favorable para la producción. Pero estamos monitoreando el año que viene cómo va a ser para que pueda el productor llevar a cabo este programa. Y es importante ver que también, de alguna forma, los costos, el incremento de los costos que se tienen en la producción se le trasladan al consumidor, y por eso vos has visto también
que en algunos temas la canasta básica ha tenido unos incrementos en los productos que provienen del campo, no todo. Entonces, y siempre lo hemos dicho pues en repetidas ocasiones, que todos estos malos manejos de impuestos y de costos de producción vienen a decir, porque nosotros tenemos, a ver, te lo digo en cifra, los costos de producción en lo que a insumos se refieren han tenido un incremento de al menos el 30%. Entonces, no todo puede ser trasladado al consumidor porque si no, no te compras, pero sí ha tenido un efecto negativo en el precio de algunos productos. Y el otro tema es el productor que asume el resto en contra de lograr mejorar tu producción, de invertir más y de crecer más. Si nosotros seguramente hubiéramos tenido pues las exoneraciones que han tenido el sector agropecuario por más de 60 años, seguramente la producción hubiera sido mayor y las áreas de siembra hubieran sido mayor. Ya para ir finalizando esta entrevista. Ejemplo de esto, sí, lo escucho. ¿Perdón? No, te escucho. Don Álvaro, ya para ir finalizando esta entrevista, tal vez nos comenta, como es de conocimiento, la pandemia del coronavirus empezó a afectar a Nicaragua a partir del mes de marzo. ¿Cuáles son esos protocolos de bioseguridad que están siguiendo algunos sectores del sector agropecuario? En el caso, ya se está comenzando el ciclo de postrera. ¿Hay medidas que se están tomando allá? Sí, mira, nosotros desde el inicio de la pandemia, como UPANIC, el primer protocolo que se trabajó fue un protocolo que transversalmente daba recomendaciones a todo el sector, al sector agropecuario en general. Ese fue lo primero que se hizo, donde había recomendaciones bien generales. Luego de eso se fueron trabajando en protocolos más específicos. Con Canislac se trabajó un protocolo para el tema del sector lácteo. En el caso de las plantas cárnicas, ellos por su naturaleza de ser exportadores y que manejan alimentos, tenían protocolos que fue un poco más fácil implementar los protocolos en las áreas de mataderos y productores procesadores de carne. Pero nosotros sí pusimos énfasis en otros dos elementos que es sumamente importante. Trabajamos un protocolo trabajamos un protocolo para el café que sumado a otras organizaciones se logró incentivar y hacer protocolos para el corte de café, donde van a participar en esta actividad agrícola al menos 300,000 cortadores de café que ya a partir de septiembre han iniciado a ingresar a las fincas cafetaleras, donde comenzaron con el corte de café, llegando a su pico en noviembre y diciembre. Nosotros tenemos en ese sentido trabajando ese protocolo que se hizo a través de viñetas de radio, pues se está dando propaganda, se le entregaron a los cafetaleros lavamanos portátiles, se hicieron viñetas radiales, afiches, donde se pueden poner y se pueden ir haciendo vallas publicitarias en las carreteras que van de camino a las zonas cafetaleras, donde ese exportador que va a participar en esta labor agrícola sepa que él puede ir a trabajar a la finca cafetalera con un protocolo de bioseguridad donde va de alguna manera tener seguro él y su familia. Además de eso, se trabajó en ese mismo sentido con un proyecto que estamos trabajando de la promoción también de la área de cacao, donde estamos trabajando en la construcción de 400 kits sanitarios donde van a ser entregados a cooperativas y productores de cacao. Entonces nosotros en ese sentido, y dada la importancia que el sector agropecuario representa para el país en agroexportación, seguridad alimentaria y empleo, nuestra prioridad se volvió que el sector agropecuario y la producción de alimentos no puede detenerse. Y en ese sentido es que como sector privado y con otras organizaciones vinculadas al café y al cacao, hemos trabajado en estos protocolos y en varias acciones específicas que han sido bien recibidas por los cafetaleros en las fincas y los productores de cacao también, porque pues, como lo dijimos al inicio, nosotros somos un país que somos casi
autosuficientes en nuestros alimentos, pues en nuestra seguridad alimentaria, y esto pasa porque puedas producir con alguna seguridad para los que desempeñan esta labor agrícola y sus familiares. Muchas gracias, don Álvaro, por acompañarnos en el segmento de entrevista acá en Notivoz. Siempre a la orden, Jimmy, un placer estar en tu programa. Bueno, y de esta manera nos vamos a ir a un corte comercial. Al regreso les tendremos más información responsable acá en Notivoz.